China está construyendo la hidroeléctrica más grande del mundo, pero no es para generar energía. ¿Sabías que con solo apretar un botón, China podría secar los campos de arroz en India o inundar ciudades enteras en Bangladesh? Esta es un arma letal que nadie vio venir. Y sí, ya está en marcha. Quédate, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo Pekín planea usar el agua como una bomba silenciosa, y por qué esta represa podría ser el detonante de una guerra nuclear en Asia. China, el país que transformó arrozales en rascacielos y desiertos en autopistas de 6 carriles, se enfrenta a una amenaza que no puede sofocar con propaganda ni ingeniería. Una amenaza silenciosa que se cuela en los hogares, en los campos, en las fábricas. El agua, o más bien, su ausencia. Lo que muchos desconocen es que el agua en China no está donde se necesita. Alrededor del 80% de los recursos hídricos del país están concentrados en el sur, donde las lluvias son más generosas y los ríos más caudalosos. Pero el norte, el verdadero corazón industrial y poblacional de la nación, se está secando. Regiones como Beijing, Tianjin y Hebei, hogar de unos 130 millones de personas, tienen un nivel de disponibilidad de agua tan bajo que ni siquiera alcanzan los 184 metros cúbicos por persona al año. En Hebei, esa cifra es aún más dramática, menos de 100. Para entender la gravedad, basta con saber que cualquier nivel por debajo de los 500 metros cúbicos per cápita es considerado por los estándares internacionales como escasez absoluta. Bajo ese umbral, no se garantiza una vida sostenible, ni para los ciudadanos ni para la industria. Hoy, más del 60% de las ciudades chinas enfrentan algún tipo de escasez estacional, y más de 100 lidian con una escasez permanente, lo que significa que millones de personas en el norte de China no tienen un acceso confiable a algo tan básico como el agua. El impacto es inmediato. Disminuyen las cosechas, aumentan los costos de producción, se disparan los conflictos locales. Y aunque el gobierno ha intentado revertir la tendencia mediante proyectos colosales, como el desvío de agua del sur al norte, una especie de arteria artificial que atraviesa el país, el problema sigue creciendo. El cambio climático ha hecho su parte. El derretimiento de los glaciares tibetanos amenaza las reservas de agua a largo plazo, y la variabilidad de las lluvias deja a muchas regiones sin saber si el siguiente año será de sequía o de inundación. Pero lo más alarmante es el daño provocado por el propio desarrollo. El milagro económico chino ha venido acompañado de una devastación ambiental sin precedentes. Para el año 2000, cerca del 70% de los ríos y lagos del país ya estaban contaminados por residuos industriales, aguas negras y metales pesados. Incluso las fuentes subterráneas han sido infiltradas por químicos. ¿Te intriga descubrir cómo las jugadas de poder entre gigantes lejanos pueden terminar secando tus cultivos o subiendo tu recibo del supermercado? Suscríbete ahora, activa la campana y deja tu like. Así esta investigación sobre el arma hídrica de China llegará a más personas y podremos seguir desentrañando, sin filtros, los movimientos que están redibujando el mapa del poder mundial. Seguimos. Hoy, más del 70% de la población china vive en regiones clasificadas como estresadas hídricamente, es decir, en zonas donde la demanda de agua supera lo que la naturaleza puede reponer. Es una carrera contra el tiempo, y si no cambia el rumbo, el propio gobierno estima que esta crisis podría reducir el crecimiento económico nacional en un 6 o 7% del PIB para el año 2050. Las fábricas pararían, los cultivos fallarían, las ciudades se encogerían bajo la presión de algo tan simple y tan vital como el agua. Pero ante esta escasez interna, China no mira solo hacia adentro. Su estrategia ahora apunta más allá de sus fronteras, porque si no puede garantizar el agua dentro de su territorio, puede intentar controlarla donde nace. En el corazón del Himalaya, donde las montañas rozan el cielo y los glaciares han tallado valles durante millones de años, nace uno de los ríos más importantes de Asia, el Brahmaputra. En China, se le conoce como Yarlung Tsangpo. Para la India, es el Brahmaputra. Para Bangladesh, la vena que alimenta su vida. Este río es un caudal de agua. Es una arteria geopolítica. Nace en el Tíbet, en el suroeste chino, y serpentea hacia el este antes de girar hacia el sur, cruzando el estado indio de Arunachal Pradesh, descendiendo por Assam y desembocando en el delta del Ganges en Bangladesh. Decenas de millones de personas dependen directamente de sus aguas para cultivar arroz, generar electricidad y abastecer ciudades enteras. Y China ha decidido intervenir, allí también. En 2020, como parte de su 14º plan quinquenal, Pekín anunció la construcción de una represa gigantesca en el condado de Medog, muy cerca de la frontera con la India.
El proyecto, de completarse, será la represa más grande del mundo, superando incluso al Coloso de las Tres Gargantas. Se estima que podrá generar hasta 60 gigavatios de energía limpia, suficiente para alimentar regiones enteras con electricidad sin carbono. Pero los motivos reales son más profundos que las cifras energéticas. Lo que inquieta a India y a los expertos no es solo el impacto ecológico. El cambio en los niveles de sedimentos, la alteración del flujo, la afectación del ecosistema río abajo, sino lo que representa esta obra. Control. Control del flujo, control del ritmo, control de la vida en el sur. Al estar aguas arriba, China tendría el poder de retener el agua durante la estación seca y liberar volúmenes masivos durante la temporada de lluvias, amplificando sequías o provocando inundaciones en la India sin previo aviso. Una especie de arma hídrica, silenciosa, pero devastadora. Y no es una amenaza teórica. En 2017, durante el enfrentamiento militar en Doklam, China dejó de proporcionar datos hidrológicos sobre el Brahmaputra, que usualmente compartía con India. Ese mismo año, el estado indio de Assam sufrió una de las peores inundaciones de su historia reciente. Para muchos analistas, no fue una coincidencia, fue un aviso. Desde entonces, las alarmas están encendidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la India advirtió públicamente en enero de 2025 que el país no aceptará que su seguridad hídrica quede a merced de las decisiones chinas. Pero el problema es más profundo aún. No existe un tratado formal de distribución de aguas entre ambos países. No hay reglas claras, ni mecanismo obligatorio de consulta. Lo que hay es desconfianza. Y dos potencias nucleares, apostadas a ambos lados de una frontera difusa. Mientras China avanza con sus planes en el Tíbet, India no se ha quedado de brazos cruzados. En 2021, en un gesto sutil pero contundente, anunció su propio megaproyecto, el Siayang Upper Basin Multipurpose Project, una represa estratégica en Arunachal Pradesh. No será tan grande como la China, pero su función es muy clara. Contrapeso. La represa india podría generar hasta 11.000 megavatios de electricidad y almacenar 9.000 millones de metros cúbicos de agua, pero su valor real está en su capacidad de regulación. Si China decide cortar el flujo, India podrá compensar liberando sus reservas. Si por el contrario, China libera de golpe enormes cantidades, la represa india funcionará como un amortiguador que evite catástrofes río abajo. La jugada es diplomática, porque Arunachal Pradesh es un territorio disputado. China lo reclama como parte de su Tíbet del Sur. La decisión de India de construir allí no solo es una respuesta funcional, es una declaración de soberanía. Ahora, ambos países construyen infraestructuras colosales sin coordinación, sin intercambio obligatorio de datos, sin supervisión multilateral. Un sistema binario que podría fallar por un error humano, una decisión política o una provocación calculada. Y mientras tanto, el mundo observa, porque el agua que corre entre las montañas ya no es solo un recurso natural, es una línea de fuego, una frontera líquida entre dos potencias, que podrían estar más cerca de colisionar de lo que parece. Más allá del pulso geopolítico entre dos gigantes asiáticos, el proyecto del megaembalse en Medog representa una amenaza tangible para millones de personas que viven río abajo. El Himalaya no solo es una muralla natural, sino también una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Cualquier infraestructura construida en esta región debe enfrentarse no solo a las fuerzas del clima, sino a la posibilidad siempre latente de terremotos. Construir una megarepresa como la de Medog en un terreno inestable y propenso a movimientos telúricos no es una hazaña de ingeniería, es una apuesta peligrosa. Expertos en hidrología y seguridad han advertido que una represa de esta magnitud, mal gestionada o golpeada por un desastre natural, podría liberar un torrente de agua catastrófico. No sería la primera vez que una obra hidráulica en una zona montañosa desencadena una tragedia. Los ejemplos de desastres inducidos por represas en otras partes del mundo son numerosos y documentados. Además, la acumulación de sedimentos en los embalses, especialmente aquellos ubicados en regiones montañosas como el Tíbet, puede afectar seriamente la capacidad de la represa a largo plazo, así como alterar los ciclos agrícolas aguas abajo. El Brahmaputra no es un río cualquiera. Aporta no solo agua, sino nutrientes fundamentales para los campos del noreste indio y de Bangladesh. Cambiar sus flujos naturales no solo altera el paisaje, amenaza directamente la subsistencia de millones de agricultores. Y aunque la versión oficial china insiste en que el proyecto se centra en energías limpias, la pregunta permanece: ¿puede un proyecto realmente ser verde si pone en riesgo la estabilidad ecológica y humana de una región entera? El verdadero corazón del conflicto no es el agua, es el poder. Con cada presa que China construye en la parte tibetana del Brahmaputra,
gana una ficha más en un tablero geopolítico que va mucho más allá del medio ambiente. La energía hidroeléctrica es solo una cara de la moneda. La otra es el potencial de control estratégico. Las 4 represas ya construidas, Sangmu, Yacha, Dagu y Chichu, forman una cadena operativa. A pesar de que cada una individualmente puede parecer modesta, en conjunto constituyen una red capaz de alterar el flujo del río con notable precisión. Para India, esto representa un dilema existencial. Aunque el 60 a 70% del caudal del Brahmaputra se genera dentro de su territorio, las aguas que vienen desde el Tíbet son esenciales durante los meses de sequía. Si China decide retener esas aguas, incluso temporalmente, podría causar daños incalculables a la agricultura, el suministro urbano e incluso a la navegación en regiones como Assam y Arunachal Pradesh. Algunos analistas advierten sobre la llamada hidroestrategia ofensiva. En un escenario hipotético de conflicto, una liberación súbita y masiva de agua desde las represas chinas podría ser utilizada como arma no convencional. Una bomba líquida que arrase ciudades enteras sin disparar una sola bala. China, por su parte, ha negado repetidamente cualquier intención agresiva y ha insistido en que sus obras son parte de un plan nacional de desarrollo y energías limpias. Sin embargo, ha evitado comprometerse a compartir información en tiempo real sobre sus embalses, algo que India ha solicitado en múltiples ocasiones. La falta de transparencia, en este contexto, no es solo una molestia diplomática, es una amenaza directa. India, mientras tanto, responde construyendo sus propios proyectos hidroeléctricos, como los 2 grandes embalses planeados en Arunachal Pradesh. No se trata de una simple carrera de infraestructuras, es una demostración simbólica de que no cederá ante el dominio fluvial de China. Pero al igual que los proyectos del norte, estas represas también se encuentran en una región frágil. En este ajedrez hídrico, cada movimiento puede tener consecuencias impredecibles. Ahora te toca a ti. ¿Ves la megarepresa del Brahmaputra como progreso necesario o como una bomba de tiempo geoambiental? Déjanos tu análisis en los comentarios y compártelo con quien aún crea que el agua nunca será un detonante de conflictos. Si quieres estar un paso adelante cuando la próxima ficha caiga y conocer qué pasará cuando un gran terremoto sacuda todas esas represas, suscríbete y activa la campana. Aquí seguiremos el curso de cada río y de cada jugada de poder. Las aguas del Brahmaputra han sido testigo de civilizaciones milenarias, de batallas invisibles entre países y de comunidades que han aprendido a vivir con su carácter impredecible. Hoy, ese río ya no fluye libre. Es dirigido, desviado y retenido por decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia, en salas de poder ocultas tras el lenguaje técnico del desarrollo sostenible. La pregunta que queda flotando como la niebla sobre el Himalaya es clara. ¿Quién controla realmente el futuro del Brahmaputra? Mientras los líderes discuten acuerdos y los ingenieros proyectan nuevas represas, los campesinos de Assam riegan sus campos como lo han hecho por generaciones, sin saber si el próximo monzón traerá la vida o el desastre. Mientras las autoridades chinas prometen desarrollo y energía limpia, las aldeas bangladesíes aguardan cada estación con una mezcla de esperanza y miedo. Y mientras India eleva su voz en foros internacionales, las montañas tibetanas guardan silencio. Pero no olvido, los intereses están trazados, las obras avanzan y el clima global no da tregua. La cooperación parece una utopía y la competencia una constante. Pero una duda permanece, tan profunda como el cañón del Yarlung Tsangpo. ¿Qué ocurrirá cuando el próximo gran terremoto sacuda la región y todas esas represas tiemblen al mismo tiempo? En el próximo video lo responderemos.